Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Última Llamada. Perdón, les fallamos, entramos muy tarde al aire, hubo un pequeño problema técnico aquí en ADR, pero ya estamos los dos, una servidora y mi querido Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, muchas gracias, con mucho gusto de verte y escucharte nuevamente en Última Llamada. Bueno, pues hoy vamos a hablar de energía. Esperemos que todos tienen energía a pesar de las circunstancias, pero más que nada la nueva política energética propuesta por el presidente mexicano pues da mucho por hablar. Muy claramente es un paso atrás estamos básicamente perdiendo la esperanza de poder alcanzar el 35% de energía de fuente renovable para el 2024, que era el objetivo según del gobierno mexicano, pero muy claramente con esta nueva política energética no se va a poder alcanzar. Al rato explicaremos por qué. Y Miguel, ¿de qué más vamos a hablar? Bueno, pues mira, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con Paola Garro, de una organización que se llama Ecofilter, y nos va a hablar sobre los daños ambientales que causan las colillas que la gente que fuma tira en las calles o en las playas. Estas se van a los cuerpos de agua a través del desagüe, a través de los ríos, y una sola colilla puede contaminar 50 litros de agua dulce, además de que tapona las coladeras, causa otra serie de problemas a la tierra. Entonces ellos echaron a andar un proyecto, una campaña que se llama Ya sea para bien o para mal, y nos van a decir qué hacer con las colillas, qué se puede hacer con ellas precisamente para evitar que cada año sigan contaminando. En México, nada más en México, se calcula que cada año se tiran 50,000 millones de colillas, que es más o menos el mismo número de cigarrillos que se venden en nuestro país, Lorenzo. Qué horror, qué horror. Bueno, lo mejor siendo, obviamente, si queremos cuidarnos de no fumar, pero bueno, para los que sí fuman, efectivamente hay que tener conciencia de que la colilla, pues, agarra y retiene todos los químicos que son presentes en el cigarrillo, y al momento de tirarlo, pues, tiramos al mismo tiempo que la colilla todos los contaminantes. Pero hay también proyectos alrededor del mundo que consisten en recuperar estas colillas y transformarlas reciclarlas y transformarlas en otro tipo de objeto, pero obviamente primero, antes de pensar en el reciclaje, hay que pensar en el buen manejo de estas colillas, no tirarlas donde no se debe, ser muy cuidadoso sobre el paradero de los residuos de lo que consumimos en general, Miguel. Así es, y también vamos a conversar con la doctora Marinés Peña Domenech, quien es una investigadora especializada en cambio climático del ITESO allá en Guadalajara. Junto con Greenpeace publicaron hace unos días un documento muy interesante en el que hablan sobre la desigualdad social en el consumo, pero que finalmente esta también tiene que ver con la generación de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Hicieron un estudio en México de la demanda precisamente de energía de las personas que tienen mayores recursos, que son las que consumen más, que son las que generan mayores desechos, en comparación con las que tienen menos ingresos. Y también nos van a decir cuáles son las tendencias a las que deberíamos de buscar. Tú las conoces muy bien, Loan. Buscar consumir productos orgánicos de productores locales para que no tenga que un producto trasladarse de un lugar muy distante a otro, porque para ello se requiere precisamente energía para trasladarlo,
para procesarlo, para almacenarlo, para distribuirlo, etcétera, etcétera. Así es que vamos a hablar de este estudio. Y si te parece, vamos primero con Isela Hinojosa, quien ya tiene el resumen, que precisamente nos va a hablar ahí parte de lo que ya comentábamos sobre esta propuesta de reforma a la Ley de Energía que envió López Obrador y que tiene las mismas deficiencias que esta política de confiabilidad energética, que ya afortunadamente fue rechazada en definitiva por la Suprema Corte de Justicia. Esta iniciativa pues vuelve a presentar una serie de puntos que fueron considerados anticonstitucionales. Es muy probable que sea aprobada en la Cámara de Diputados, porque Morena tiene mayoría y además pues ahí tiene a varios aliados, pero en caso de que se apruebe, insisto, es muy probable que se presenten una serie de inconformidades, de controversias constitucionales que echarían por tierra esta reforma y además otra serie de controversias y de paneles con respecto a violaciones que México podría tener en relación al nuevo TEMEC, al nuevo Tratado de Libre Comercio. Así es que si te parece vamos a escuchar a Isela. Adelante, Isela. Y otros alimentos fuera del hogar son 3 de los rubros a los que más ingresos destinan los mexicanos, así lo reveló un reciente estudio hecho por Greenpeace México y la Universidad Jesuita de Guadalajara. La investigación detalla que estos patrones de compra que evolucionan al sobreconsumo lo hacen responsable del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. El estudio agregó que las personas con ingresos altos a muy altos son las responsables de la mayor parte de los contaminantes, por lo que Greenpeace hizo un llamado a los gobiernos a combatir primero las brechas de desigualdad para poder combatir al cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió principalmente a los países miembros del G20 y a los bancos multilaterales que aumenten al menos en un 50% su participación para financiar acciones contra la crisis climática. A 9 meses de que se celebre la COP26, Guterres exigió que se refuercen las acciones ambientales de los países para que puedan llegar a esta reunión con compromisos más avanzados hacia los objetivos de la Agenda 2030. Por tanto, hizo un fuerte llamado a que se detenga el financiamiento del carbón y otros combustibles fósiles y estos se reorienten a la transición de energías limpias. El gobierno de China dio a conocer que lanzará una aplicación por medio de la cual se podrá denunciar a las empresas que emitan contaminantes. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, la nueva plataforma de información permitirá a las autoridades y a los ciudadanos supervisar los niveles de emisión en tiempo real y se podrá comprobar si las empresas están falsificando sus datos. La nueva plataforma entrará en operaciones en marzo y con ella se espera endurecer las sanciones que podrán ir desde multas hasta los cierres de las empresas de forma definitiva. Para Última Llamada, informó Isela Hinojosa. Bueno, sí, para abundar un poco sobre esta reforma energética, Miguel, hay que recordar que el objetivo de esta nueva ley de la industria eléctrica es de privilegiar a la energía producida por la CFE, pero el problema es que resulta que esta energía producida con combustibles fósiles por termoeléctricas, pues centrales termoeléctricas que usan combustóleo, que sabemos que es la parte más pesada, más contaminante del petróleo, pues esta energía tiene un costo muy elevado, ¿no? De más de 1.500 pesos por kilowatt hora, por hora. Y entonces pues no es en sí redituable y aumenta muchísimo el costo de la luz, mientras energía que viene de fuentes renovables pueden ser hasta 4 veces más baratas. Entonces, con esta nueva ley, lo que pasa también es que se elimina el despacho económico, es decir, es una fórmula que permite de utilizar primero en prioridad la energía de menor costo. En este caso, pues pasaría exactamente al revés. Las subastas de energía renovable se cancelarían y lo primero que se utilizaría es esta energía de la CFE, que tiene un costo muy elevado para el medio ambiente y para el consumidor, Miguel. Exacto, lo que busca López Obrador, que hasta ahora no lo ha conseguido, porque pese a los intentos fallidos de la Secretaría de Energía y de el gobierno en general,
Los jueces se han opuesto a estas políticas de confiabilidad que lo único que busca es sacar del mercado a los generadores de energías limpias y renovables. Aquí ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Les querían subir la tarifa de interconexión, no lo lograron. Querían sacarlos de la jugada, no lo han logrado. Lo que sí hicieron fue precisamente cancelar las subastas, tan pronto llegaron al poder hace poco más de 2 años. Como no lo han logrado por estas vías, entonces se manda esta reforma que busca, como tú mencionas, invertir quiénes son los primeros que pueden entregar la luz que generan. Y le dan prioridad a la Comisión Federal de Electricidad, que es la que produce la energía más sucia, porque la produce con combustóleo en muchos casos, y es la energía más cara, para dejar al final de la fila a los inversionistas que generan energía en forma renovable. ¿Por qué? Pues porque López Obrador no le gusta y quiere volver al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Si me dijeras, están invirtiendo, ellos van a invertir en generar energía solar, eólica, hídrica, geotérmica, pues bienvenidos. A mí no me importa que sean privados o que sean públicos, siempre y cuando se genere, pero no están haciendo una cosa y quieren precisamente bloquear a los demás. Y esto, insisto, es algo que va a transitar, va a pasar, la iniciativa va a pasar tal cual. Ayer el presidente dijo que no acepta que le cambien ni una coma, porque pues es un reyesuelo que quiere que se haga su santa voluntad, cuando se supone que precisamente el Congreso estaría para recibir, revisar y en su caso mejorar de alguna manera o quitar lo que no es conveniente. Él quiere que vaya tal cual. Va a pasar, pero después va a tener muchos problemas, porque varios puntos van a ser anticonstitucionales, otros afectan la libre competencia, otros afectan el derecho a un medio ambiente sano, y además se va a enfrentar a las demandas de las empresas que con leyes claras, con reglamentos claros, invirtieron en México muchos millones de dólares precisamente para generar energía, en unos casos para autoconsumo, y los excedentes para podérselos vender a precios muy accesibles a la Comisión Federal, que no le cuesta generar esa energía y en cambio obtiene una ganancia importante. Pero como lo que quiere López Obrador es volver al monopolio setentero y ochentero, hay que tener una política energética retrógrada, pues va a tratar a toda costa de hacerlo. ¿Y por qué lo hace ahora? Pues porque ellos saben que pueden perder la mayoría absoluta en las elecciones de junio, entonces tienen mucha prisa para que esto avance lo más pronto posible. Y para abundar más en este tema, Laurent, nuestro compañero Agustín Merlo precisamente preparó lo siguiente: ¿qué produce la Comisión Federal? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tanto contamina? Adelante, Agustín. Hasta hace algunos años, la producción de energía a nivel mundial se generaba a través de combustibles fósiles, y su infraestructura es indispensable para el desarrollo de cada país. Desde el año de 1960, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, es la empresa del Estado mexicano que se encarga de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. La generación de energía en todo el país se conforma de la siguiente manera. Con mayor porcentaje se encuentran las centrales termoeléctricas, con aproximadamente el 43%, utilizando hidrocarburos como el diésel o el combustóleo, entre otros. Le siguen las hidroeléctricas con el 12%, mediante el uso de carbón. La nucleoeléctrica de Laguna Verde con un 3.5%. Se tienen más de 197 centrales generadoras de energía eléctrica, que conducen su energía por más de 752,000 kilómetros de línea de transmisión y distribución, que abastecen en promedio a la industria con 52%, al sector residencial con un 20%, al comercial y servicios públicos con un 9%, usos propios 6%, agrícola 3%, transporte 0.44% y pérdidas por un 7.36%. La Comisión Federal de Electricidad tiene una agenda de 34.9 millones de clientes, lo que representa más de 100 millones de habitantes, y reportó ventas por 172.407 gigawatts. La demanda máxima histórica registrada en la red ha sido de 47.000 megawatts en el 2019. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, al cierre de agosto del 2020, había otorgado un total de 1.247 permisos para la generación de energía eléctrica, lo que representa una capacidad autorizada de 132.194 megawatts, de los cuales 1.083 permisos fueron otorgados a generadores privados con una capacidad de 84.000 megawatts, y 164 permisos corresponden a la CFE, con una capacidad de 48.000 megawatts.
Hoy en día, la generación de energía a través de fuentes renovables como la eólica, la geotérmica o la solar alcanzan el 24% y tienen un crecimiento anual del 4.5%, según datos de la Secretaría de Energía. Debido al Acuerdo de París, a partir del año 2020, nuestra nación está obligada a generar un 35% de su energía a través de energías renovables, y para el año 2030 tiene que alcanzar un 43%. En su comparecencia del mes de octubre, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, dijo que se cumplirían cabalmente con los compromisos adquiridos. Algo que se ve muy difícil, ya que el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 no contempla la instalación de proyectos de energía renovable y da prioridad a plantas de generación de ciclo combinado e hidroeléctricas. Para Última Llamada, informó... Recuerda, esta es la última llamada para el cuidado de nuestro planeta. En unos instantes volvemos. Alex López nos presenta Es Negocio, un programa lleno de historias de vida e invitados que comparten su experiencia como emprendedores. Muy buenas tardes, porque ya son las 12 del día y ya estamos aquí en una emisión más de Es Negocio. ¡Ay, Dios santo! Platícanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Mira, yo les quiero platicar de, cómo emprender un negocio, cómo era antes y un después de la pandemia. Cuando empezaron a entrar las plataformas, Uber se puso muy gallito, ¿no? Claro. De que, si te vas a otra plataforma te das de baja. Y cuando vieron que Didi les empezó a comer el mandado... Pues bueno, show business es una palabra americana, anglosajona, vamos a decirlo así, que prácticamente es el trabajo. O sea, el enseñar el trabajo. Averigua si tu idea es o no es negocio. Que no emprendan ahorita, ya somos muchos. No me hagan la competencia. Todos los martes a las 12 del día. Por ADR Networks, activando tus sentidos. Un programa lleno de aventuras, viajes por todo el mundo, deportes extremos y mucho más. Lo encuentras en Alpha Expeditions, conducido por Mike Bárcena y Alex Garrido. Uno de los lugares que más me han impactado en la Tierra. Estoy hablando de Islandia, uno de los cielos más estrellados que he visto en toda mi vida. Literalmente el Milky Way se ve como la bóveda. México es, para mi gusto, el mejor lugar para bucear porque lo tiene todo, ¿no? Si ustedes hablan con un buzo europeo, un buzo canadiense, un buzo americano que aprendió a bucear en San Diego. Ya se pueden imaginar, ¿no? Fueron 2 semanas de realmente deporte extremo, estar afuera. Aprovechado y nuevamente no se vuelve gas metano en vertederos, ¿no? Todos los sábados a las 11 de la mañana, solo por ADR Networks, activando tus sentidos. Bien, pues ya estamos de regreso y hoy vamos a hablar de un tema cotidiano que es muy complicado para los ecosistemas, para el medio ambiente, porque contamina el agua, contamina las playas, contamina el mar, y nos referimos a las colillas de cigarro. Y para hablar de lo que se puede hacer de una campaña muy interesante que se llama Para Bien y Para Mal, y ahorita nos van a contar de qué se trata, en la línea telefónica está Paola Garro, quien es la CEO de una organización que se llama Ecofilter. Paola, muy buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias a ti. Cuéntanos en qué consiste esta campaña que busca reciclar las colillas de cigarro utilizando botellas de PET, precisamente para evitar los daños que causan a los ecosistemas. ¿Cómo nace Ecofilter y World Cleanup Day y cómo nace esta campaña? Claro, mira, te platico. Justamente nosotros nos dedicamos al tema del reciclaje, las colillas de cigarro, y justo en este ámbito que es el área ambiental y todo el tema justo de cuidar de nuestro ambiente, fue que conocimos a Clean Up y con ellos y justamente de la mano fue que nace este movimiento que se llama Para Bien o Para Mal, que básicamente en el movimiento lo que estamos tratando de hacer es decirle a las personas qué está bien hacer y qué está mal en el sentido de cómo podemos seguir cuidando a nuestro planeta. ¿Cuáles son esos actos que nos llevan justo a que sigamos contaminando y cuáles son los actos buenos que nos llevan de la mano a que cuidemos al planeta y hagamos un cambio radical? Correcto. ¿Cuándo nació esto? ¿Cuándo surge y en dónde? Bueno, Ecofilter nace en el 2012, ya tiene un rato, llevamos un rato trabajando con el tema de las colillas
Y el movimiento, que es para bien o para mal, nace justo en el 2020, un año muy radical, un año muy difícil, pero justamente nace en esta época, en el 2020. Ahora cuéntanos, para que la gente se dé cuenta de la magnitud de lo que implica tirar las colillas en la calle, en cualquier lugar. En algunos países no solo está prohibido, sino que incluso está penado, hay sanciones. Pero aquí en México, pues la gente no le da la gran importancia. ¿Qué provocan estas colillas? Y no sé si tengan ustedes datos de cuántas colillas al mes o al año se recolectan en México. Pues mira, sí, tenemos datos muy fuertes de este tema en específico. Y bueno, tan solo en México se producen 50,000 millones de colillas al año. Eso es al año. Nosotros en el 2020, a pesar de la pandemia, logramos juntar y quitar del ambiente más de 3,5 toneladas de las colillas de cigarro. ¿Cuánto pesa una colilla? Debe pesar nada, ¿no? Mira, justamente 1 kilo de colillas de cigarro son 2,400 colillas. Entonces, 1 tonelada son 2,400,000 colillas. Entonces, si lo multiplicamos por 3, pues básicamente sí es una cantidad bastante considerable la que llegamos a juntar en el 2020. Y bueno, como datos duros, tan solo una colilla de cigarro llega a contaminar 50 litros de agua dulce, o sea, 2 de los garrafones que tenemos en casita. Y en el 2020 está catalogada como uno de los principales contaminantes de los océanos, imagínate. Claro, y esta cifra que me das de 50,000 millones de colillas, me imagino que es consistente con el número de cigarros que se venden en México en un año, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué queremos lograr con este movimiento y con Ecofilter? Y justamente, ¿qué le queremos decir a las personas? Es, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, y tomando el mejor ejemplo que estamos tocando ahorita, las colillas? ¿Qué pueden hacer con ellas? Bueno, como fumador consciente, lo más fácil que se puede hacer es tirarla, ¿no? Pero generando conciencia es ponerla en una botella de PET, cerrarla muy bien y llevarla a un centro de acopio para que se recicle de manera correcta. Ese es el para bien, ¿estás de acuerdo? Okay. El para mal es tirarla en el suelo, ¿no? Y seguir contaminando. Claro, porque mucha gente lo hace ya por mala costumbre, ¿no? Por mala educación. A mí me molesta mucho cuando voy en algún vehículo y ver cómo desde otro alguien abre la ventanilla y tira la colilla, que generalmente pues van a dar a las coladeras, luego pues taponan, hacen que se asolve y finalmente todo eso pues llega a los cuerpos de agua, ríos, arroyos, riachuelos y desde luego hasta el mar. Y la gente por eso decía no tiene esta conciencia porque piensa que es algo tan pequeño que no tendría esta capacidad para contaminar lo que tú nos dices. Contamina hasta 50 litros de agua y también un dato que es muy importante es que todas estas sustancias tóxicas que tienen los cigarrillos y que también están en las colillas o en los filtros tardan hasta 15 años en degradarse. Exactamente. Este pequeño residuo tarda un aproximado de entre 10 a 15 años en fotodegradarse, o sea que necesita del sol en específico. Si no tiene del sol, tarda muchísimo más. Nosotros con el proceso que le aplicamos, pues aceleramos su justamente proceso de degradación a tal cual 8 a 12 meses. Y además, como tú mencionas, ¿por qué en una botella de PET? Pues porque estas botellas son susceptibles de ser recicladas. Buena parte de las botellas de agua, de refrescos ya son recicladas y se vuelven a reutilizar. Forman parte de esta cadena que se conoce como economía circular. Aquí hemos hablado durante mucho tiempo de ello. Y entonces estás haciendo dos cosas buenas al mismo tiempo, ¿no? Promover el reciclaje de la botella y la disposición eficiente de las colillas. Exacto, y es lo que queremos justo darle ese enfoque a este movimiento tan grande que queremos sumar a más personas y a más empresas, de no solamente las colillas, ¿no? Sino más residuos, como bien lo acabas de mencionar. ¿Qué se puede hacer con el PET? ¿Qué se puede hacer con las latas? ¿Qué se puede hacer con muchísimos más residuos que existen y que lamentablemente están en las calles, en los bares, afectando a nuestros océanos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Justo aprender, concientizarnos, educarnos en este sentido y ver en dónde en específico podemos llevar estos residuos, porque hay muchísimos lugares en México ya donde se puede reciclar todo esto. Así es, muchos centros de acopio.
Cuéntanos, por favor, ¿qué se hace con estas colillas, con la pulpa de la celulosa de las mismas? Pues después de aplicarle el proceso de desintoxicación, nosotros las utilizamos para generar otros productos como las macetas. Una maceta, por ejemplo, ¿por qué hicimos una maceta? Queríamos demostrarle a las personas que algo que era tan tóxico, después de nuestro proceso se convierte en algo tan sano que puede llegar a sostener vida, ¿no? Que es la maceta. Pero no solo eso, sino podemos hacer papel, podemos hacer lápices, podemos hacer libretas. Hay muchísimas personas que han querido utilizar esta pulpa y han hecho hasta bisutería, imagínate. O sea que tiene muchas aplicaciones. Estamos conversando con Paola Garro, quien es la CEO de Ecofilter, y estamos hablando de esta campaña Para Bien o Para Mal que busca que la gente tenga conciencia y que no tire las colillas en la calle, en el mar, en la playa, en cualquier lugar abierto, sino que las deposite en una botella de PET y que después las lleve a un centro de acopio para que se puedan reciclar. ¿En dónde está esta campaña o por qué hemos tenido poca información de la misma y cómo podemos ayudar para que se difunda más? Claro, muchas gracias. Pues mira, justamente estamos aplicando la que ahorita toda Ciudad de México, pero no solo eso, estamos llegando a más partes de México, lo estamos a nivel nacional ya, y nos pueden encontrar justo en www.parabienoparamal.com y ahí estamos publicando constantemente muchos tips referente al tema del movimiento. Y no se apuren, vamos a llegar a más ciudades y a más lugares, porque justo esto queremos que sea en grande. Pues sí, es muy importante que esto se conozca para que la gente tome conciencia y sobre todo los fumadores y también los no fumadores, pues les digan a aquellos que sí fuman qué no hacer y qué sí hacer con las colillas. Yo creo que es una iniciativa muy interesante, insisto, algo que parece pequeño o que no tiene gran importancia, pues desde luego la tiene porque pues todavía con todas las campañas que hay por los daños que causa el tabaco, por ser cancerígenos, etcétera, el mal olor, una serie de problemas igual en vías respiratorias, pues mucha gente sigue consumiendo cigarros y se siguen vendiendo, como tú mencionabas, 50,000 millones de cigarros al año tan solo en México. Es correcto. ¿Y qué queremos lograr justo con esto? Ya sé que esto es más difícil en el sentido de no podemos evitar que existan muchos residuos, pero sí podemos generar una conciencia mayor para el tratar estos residuos, ¿no? A dónde van, la disposición final de los mismos y pues evidentemente la cultura, que es también ya no utilizar varios de estos residuos, ¿no? Como el PET, como los popotes, ¿no? Ese tipo de actos que nos llevan a un cambio muy radical. Pues ojalá la gente tome conciencia de ello y te pediría, Paola Garro, que nos repitas nuevamente la página web de ustedes y sus cuentas de redes en Instagram y en Facebook, por favor. Claro, mira, nos encuentran en www.parabienoparamal.com, nada más. Y nos encuentran en las redes sociales como Ecofilter México, literal en Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados nos encuentran de esta forma. Perfecto, pues ahí está la invitación para que la gente comparta también en sus redes estos tips, esta campaña, y para que la gente pues ayude a que no se depositen las colillas de una forma indebida que afecte al medio ambiente. ¿Algo más que quisieras comentarnos, Paola? Pues justo lanzar el último mensaje, que es, recordemos todos que todos hacemos el cambio, o sea, tú haces el cambio, cada uno está en nuestras manos el generar un gran cambio en esto. Entonces empezamos a cambiar nuestros hábitos, a cambiar muchísimas cosas y estilos de vida que llevamos comúnmente y empezamos a hacer un cambio radical. Te agradezco muchísimo. Al contrario, aquí es lo que siempre decimos en este espacio, independientemente de lo que los demás hagan o dejen de hacer, el cambio está en ti, el cambio está en uno y esta es una muy buena forma de empezar. Muchísimas gracias, Paola. No, muchísimas gracias a ti y gracias por todo y que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, es Paola Garro, CEO de Ecofilter, y nosotros hacemos una pausa. Alejandro Orellana y Yomi Ávila te esperan todos los viernes en ADR Sports. ¿No? Nos debemos a la afición. ¿Por qué jugar sin afición? Justamente LeBron dijo, si la NBA continúa la temporada con los estadios vacíos, yo me niego a jugar.
porque siempre tenemos que hacer ese criterio, siempre tenemos que ponerlo en ese sentido de eso, de compararnos. En punto de la 1 de la tarde con el mejor resumen deportivo semanal. Las mejores notas y entrevistas de todo el mundo del deporte. El presidente de la Federación Mexicana de Tenis. Gusto de presentarles a Bruno Marioni, futbolista profesional, actual director técnico, campeón con Pumas, campeón goleador del fútbol mexicano en 2 ocasiones. Bruno, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy. No te quedes fuera. Claro, ahorita, ¿no? Tú quizá dentro de esta contingencia te has dado cuenta que no es una necesidad como tal. Es decir, no es sinónimo del ludópata, el tipster o el que apuesta. Recuerda, solo en ADR Networks, activando tus sentidos. Bien, al inicio del programa, nuestra compañera Iseli Hinojosa en su resumen de noticias hablaba ya sobre este estudio que presentaron conjuntamente el ITESO junto con Greenpeace México, en donde pues alertan sobre lo que está impactando, la manera que está impactando el exceso de consumo, el exceso de producción, el exceso de demanda de ciertos productos sobre el medio ambiente, sobre la tierra, que es al mismo tiempo generadora de recursos y funciona también como un depósito de los desechos y de todos los residuos. Y para profundizar en este tema me da mucho gusto saludar esta tarde a la doctora Marinés de la Peña Domene, quien es académica del ITESO, ella es experta en medio ambiente y cambio climático. Doctora, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Al contrario, pues recibimos y leímos con mucho detalle este estudio que publicaron junto con Greenpeace México y pues quisiéramos que nos platicara un poco cuánto tiempo tardaron en elaborarlo, cuáles fueron las variantes que estuvieron investigando para llegar precisamente a estos resultados. Sí, mira, este es el resultado, el producto de un trabajo multidisciplinar en donde se contemplaron diferentes disciplinas dentro del ITESO, tanto en temas más económicos como ambientales. Y pues bueno, el estudio se centra en establecer y enfatizar la relación que existe entre el consumo y el deterioro ambiental y por ende el cambio climático. Entonces, nos hacíamos preguntas como ¿qué pasa cuando se rompe el equilibrio ecológico? ¿Cómo podemos obtener bienes naturales de manera moderada, sin sobreexplotar, sin sobreproducir, sin sobreconsumir? Y bueno, tardamos aproximadamente medio año en desarrollar el estudio. Estábamos bastante acotados de tiempo, pero creo que logramos un producto satisfactorio. El estudio se llama Cambio Climático, Desigualdad e Injusticia, los grandes impactos del consumismo. Y bueno, pues algunas de las conclusiones parecieran obvias, doctora. Los que más tienen son los que más consumen, los que más gastan, los que más consumen o requieren insumos energéticos y son los que generan mayores desechos. La gente que
tiene menores ingresos, sobre todo gente que vive en pobreza o pobreza extrema, tiene muy poca demanda energética, genera una huella ecológica pequeña comparada con los demás, o sea, hay una gran desigualdad social. Así es, una de las primeras cosas que platicamos en este estudio justo es estas desigualdades que existen a nivel mundial, donde vemos que el 10% de las personas con mayor ingreso en general son responsables de entre el 25 y el 43% del impacto ambiental. Y en contraste, ese mismo 10%, si lo viéramos en una población con menores ingresos, estaríamos hablando de que son responsables entre 3 y 5% de este deterioro ambiental. Entonces, evidentemente, el mayor acceso a recursos, a riqueza, también está asociado a mayor consumo y, por lo tanto, a mayor deterioro ambiental. Eso, por ejemplo, lo podemos ver claramente en sociedades de consumo altamente consumistas, valga la expresión, como es en Estados Unidos, ¿no? Dicen que si todos los ciudadanos del planeta aspiráramos a vivir como vive un estadounidense, pues necesitaríamos 5 planetas o los recursos de 5 planetas Tierra para poderlos satisfacer, ¿no? Ese es un hecho innegable. Ahora, en el caso de México, ¿cuál sería la proporción? Sí, en México la huella ecológica ha crecido significativamente con el paso del tiempo. Estamos hablando de que en 1961 teníamos 1.86 hectáreas por persona y para el 2014 ya teníamos o necesitábamos 2.55 hectáreas por persona. Y en esta misma tendencia hablaríamos de que en 50 años cada mexicano estaría teniendo un crédito ecológico de alrededor de 2 hectáreas o un déficit de lo que necesitamos en términos de hectáreas productivas para satisfacer nuestras necesidades. Y sí, como bien planteas, hay algunos países que son más consumistas, pero México ha empezado a tener un modelo más hacia el consumismo. Estamos hablando de una población de 128 millones de habitantes, pero solamente el 21.9 de esa población representa un mercado relativamente estable. Entonces, el estudio trató de aterrizar justo esas tendencias que vemos a nivel mundial de las desigualdades y cómo los que más tienen más impacto hacen, pero cómo se representa eso en México. Entonces, una de las cosas que resaltan evidentemente es que de los hogares que tienen menor ingreso a los hogares con mayor ingreso, estamos hablando de 18 veces más ingreso referente uno contra el otro. Y bueno, para ponerlo en términos claros, quiere decir que con el paso del tiempo cada mexicano necesita más tierra, necesita más hectáreas en donde se estarían generando o produciendo los recursos naturales que requiere para sus distintas actividades. Sí, la huella ecológica justamente se calcula así, se toma en cuenta todos los productos que necesitamos, todos los recursos y bienes que se necesitan y cuántas hectáreas se necesitarían hipotéticamente para producirlos, en términos de la producción de energía, del alimento, de la vivienda, de vestimenta, etcétera. Estamos conversando con la doctora María Inés de la Peña Domene sobre cambio climático, desigualdad e injusticia, los grandes impactos del consumismo. Y finalmente todo esto, doctora, se reduce o se sintetiza en la mayor generación, en una mayor generación de gases de efecto invernadero que precisamente producen el cambio climático. Ya la ONU desde el año pasado alertaba sobre la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios, de reducir la demanda de cárnicos, de cereales, porque de lo contrario, pues este modelo ya es insostenible. Cada año, cuando se publica también este dato de en qué momento nos acabamos los recursos que se habían producido en ese año, cada vez esto se va recorriendo más. Al principio se presentaba en octubre, luego en septiembre, luego en agosto. Ahora con el tema de la pandemia se redujo un poco el consumo unas semanas, pero quiere decir que cada año nos estamos acabando 4 o 5 meses antes el inventario que supuestamente debería de alcanzar para ese año. Exactamente. En este estudio identificamos 3 factores que fueron los que más crecieron en términos del gasto que hacen las familias mexicanas,
y es el consumo de combustibles, la carne y la compra de alimentos fuera del hogar. Y los tres están fuertemente vinculados con la generación de gases de efecto invernadero. Y estos gases son los motores del cambio climático. Y lo que hace más injusta la situación cuando nos ponemos a pensar en términos de estas desigualdades que vemos, es que el cambio climático, a las consecuencias del cambio climático, no afectan de manera equitativa a toda la población, sino que afectan al sector más vulnerable. Exacto, son los que reciben los mayores impactos, ¿no? Por exacto. Todo, ¿no? Huracanes, tormentas, deslaves, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes hablan de dos aspectos que podrían ser importantes precisamente para cambiar esta dinámica: el comercio justo y el consumo responsable. Eso es un modelo al que debiéramos aspirar. ¿Cómo llegar a él, doctora? Sí, bueno, para resaltar un poquito, antes que el consumo responsable, lo que sí tenemos que tener muy claro es que la decisión más importante en términos ambientales es el consumir menos, no solamente seleccionar mejor lo que se consume. Entonces, de entrada ahí, la R de las 5 R's de reducir es la que aquí hace clave. Ajá, sí, claro. Y además el consumo responsable y el comercio justo, pues presentan una alternativa que nos ayudan a no solamente a equilibrar un poco el panorama en términos económicos, realocar estos recursos un poco entre toda la población, pero también es una manera de producir y de consumir sosteniblemente. O sea, en este caso, por ejemplo, buscar, como ya se ha dicho muchas veces en este espacio, consumir productos orgánicos de productores locales, incentivar estas cadenas de producción y de consumo locales que no necesitan trasladar los productos grandes distancias, consumiendo grandes cantidades de combustibles, demandando una gran generación de energéticos. Sin embargo, pues vemos que hay pocos esfuerzos, ¿no?, tanto de los gobiernos como de la sociedad civil en general para promover este nuevo modelo. Sí, exactamente. Yo sí creo que sí se requiere voluntad política para hacer estos cambios, pero más que nada creo que se requiere un cambio de conciencia y de voluntad de todos los que habitamos este planeta. Así es. Sí, tenemos que tomar responsabilidad por nuestro propio consumo, nuestras propias decisiones, y entender que estas decisiones van a impactar de una manera u otra al planeta, y estas decisiones también se multiplican por todos los que somos en este planeta. Entonces, pues sí, pensar en esa responsabilidad de parte del gobierno, también de parte de las empresas, pero también de los consumidores. Así es, por eso aquí también insistimos, usted ha dicho, la clave es la información, generar conciencia y una verdadera cultura ambiental, porque solo así la gente se dará cuenta de que si reduce su demanda de todo tipo de productos, incluyendo los alimenticios, pues habrá una menor producción en general de ellos, habrá un menor consumo de energía, una menor demanda de energía, y por lo tanto habrá una disminución también en la generación de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Sí, precisamente el pensar en los productos del inicio al fin. Cada uno de los productos que consumimos pasa por una extracción de bienes naturales, y eso afecta el territorio en donde se extraen. Además pasa por procesamientos, transporte, hasta llegar a su desecho. Y todo ese camino que recorre va dejando deterioro ambiental. Entonces, otra de las cosas aquí para resaltar del estudio es que justamente lo que ha incrementado mucho en las últimas décadas en México ha sido el comercio en línea. Estamos hablando de un incremento muy significativo, que además se vuelve mucho más fuerte en 2020, justo en esta situación de pandemia. Exactamente. Y el comercio en línea está asociado pues a una larga cadena de transporte, lo cual y residuos, lo cual va generando impactos ambientales mucho más grandes. Cada cosa que nos mandan está embalada, empaquetada, emplasticada, embolsada, en sobres, en cajas, etcétera, y esto va generando una gran cantidad de
de residuos. ¿Dónde podemos consultar de manera integral este estudio que ustedes publican junto con Greenpeace México, doctora? Está accesible tanto en medios del ITESO como en la página de Greenpeace. Uh-huh. El estudio tiene un nombre un poco diferente al que vieron inicialmente. Es el consumo en México y sus impactos en el cambio climático. Cómo avanzar hacia el consumo responsable. Aquí ya lo estoy viendo. Exacto. Y efectivamente está en la página de Greenpeace y también está en la del ITESO. Y bueno, pues la gente que quiera profundizar más en este estudio, ahí va a encontrar datos muy interesantes, pero por lo pronto, pues aquí ustedes resaltan el tema de la desigualdad y de la injusticia en el consumo, los impactos del consumismo en el cambio climático. Pues yo le agradezco mucho esta conversación, doctora, y vamos a seguir pendientes de lo que sigan publicando y difundiendo próximamente. Claro que sí, con mucho gusto. Al contrario, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes, doctora, por esta conversación. Ella es la doctora Marinés de la Peña Domenech. Miguel, por estas interesantísimas entrevistas. Esperamos que tendremos más la próxima semana. Ahorita, Miguel, llegando al estudio, sentí la primera lluvia del año. Esperemos que pues dé una buena regadera de agua fresca para la vegetación de la ciudad, que vuelva a florecer todo, que vuelva a nacer poco a poco la naturaleza. Miguel. Así es, que antes de despedirnos, invitar a nuestro auditorio, le vamos a pedir a Cristian si nos puede poner la foto del evento de mañana. Es un evento que organiza, es el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, y se titula el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM invita a el conversatorio ¿Influirá la llegada de Joe Biden al gobierno de Estados Unidos en la política ambiental y energética en México? Aquí lo hemos abordado, yo espero que sí, obviamente para bien. Y mañana van a abordarlo Adrián Fernández, Blanca Torres del Colmex, Eduardo Peters del CICESE, Roberto Sánchez del Colegio de la Frontera. Va a moderar la maestra Leticia Merino, también de la UNAM, y creo que va a ser muy interesante. Ojalá podamos ver aquí en este momento el post para que la gente que esté interesada lo pueda seguir. Va a ser mañana a las 10 de la mañana. Se va a transmitir por el canal de YouTube del SUSMAI, www.youtube.susmai.unam.mx. Y pues aquí nos estaremos viendo la próxima semana para comentar los temas más importantes de la agenda ambiental de México y el mundo, Lorenzo. Claro que sí, la próxima semana les hablaremos de la agricultura marina. Eso puede sonar raro, pero puede ser una futura revolución en la producción alimenticia, baja en consumo y baja en agroquímicos. Entonces, pues exploraremos un poco más esta curiosidad que se podría volver una pequeña revolución la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Miguel, estaremos aquí la próxima semana, como siempre. Dios mediante. Gracias, Laura. Muy buena tarde. Gracias a Cristian en la producción y gracias a usted por su compañía.